Gracias por seguirnos a esta hora de la noche. Estamos con nuestro próximo invitado, es José Luis Bedregal, que nos acompaña para poder hablar sobre lo que ocurre con los binomios y también los candidatos vicepresidenciables. José Luis, buenas noches, qué gusto saludarte, bienvenido. Never, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la posibilidad de dirigirme a todos los seguidores del programa. Muy bien. Quiero poner esta imagen para que empecemos a visibilizar a estos cuatro vicepresidentes que ya justamente se han anunciado, aunque hace minutos atrás el MAS también anunció a sus candidatos. Pero la interrogante surge, ¿cómo se decidió las candidaturas vicepresidenciables? ¿Qué elementos se tomaron en cuenta en esta actuación política del vicepresidente, que es una de las importantes que va a acompañar al candidato? José Luis. La definición está efectivamente determinada por la visión de la estrategia que va a implementar cada uno de los candidatos en estos próximos 90 días antes de las elecciones de agosto que tenemos en puertas. Está claro que cada estrategia y candidato están mostrando con su elección hacia dónde van a enfocar la campaña. En este caso vemos a Samuel Doria Medina, que ha elegido a un hombre que es esencialmente un técnico capacitado en el medio internacional en el tema de resolución de conflictos vinculados a la crisis económica. Se ha señalado que ha participado en al menos 8 de resolución de conflictos económicos en la región, en América Latina, y esto le da las credenciales para apuntalar una campaña esencialmente enfocada a la resolución de la crisis. Por otro lado, tenemos al expresidente Jorge Quiroga, que parece apuntar más a un target mucho más reducido, y llama esto la atención porque se refiere más a jóvenes urbanos, además que tengan acceso a tecnología, y ya sabemos que eso no es precisamente lo que todos los bolivianos tenemos por el costo del acceso al Internet, pero él ha apostado a un target muy particular, jóvenes con dinero que puedan acceder a tecnología, y a eso va a apuntar. Es una estrategia que habrá que entenderla seguramente más adelante, pero pareciera un target muy reducido, porque cuando lo comparamos con José Luis Lupo, que es un hombre que tiene el perfil que está muy vinculado a la solución de la crisis económica, la carencia de divisas, la falta de hidrocarburos, el incremento de precios de la canasta familiar. Por supuesto que ese es un espacio muchísimo más amplio que va a poder tener una gran cobertura en términos de discurso y de campaña. Además, ha elegido Samuel Doria Medina un hombre que viene de una provincia, de Valle Grande, viene de un pueblo del oriente y ha hecho también su vida en Occidente, en La Paz. Es decir, ha encontrado un candidato de campaña que le puede dar mucha posibilidad de discurso, de propuesta para lo que la gente está esperando. En el caso de Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, pues no pareciera que hayan encontrado un candidato ideal, y esto también está marcando las dificultades que tienen los distintos partidos para conformar su binomio, y seguramente eso va a repercutir en la adhesión electoral. Si vemos los rostros, ninguno tiene experiencia política, si bien hay funciones específicas de los vicepresidentes, pero también es determinante el vínculo que tiene el Ejecutivo con el Legislativo, donde sí la Asamblea es 100% política. Never, en el caso, te doy toda la razón, los candidatos que se ven en la fotografía, 3 de esos 4 no tienen mayor experiencia política, son novatos en el tema, les va a ser muy difícil, si fueran electos, conducir una idea tan parcializada, o sea, tan parcelada, perdón, tan dividida, les va a ser muy complicado. Pero en el caso de José Luis Lupo, hay que recordar que él ya fue ministro, creo, en 4 o 5 ocasiones en el país. Es un hombre que conoce del manejo político en nuestra querida Bolivia, pero además es un experto a nivel internacional en el manejo de crisis. Es decir, él sabe cómo manejar
estos escenarios de crisis, está especializado en ese tema, y por otro lado, sus características personológicas lo han puesto en el escenario para apuntalar la conformación del bloque de unidad, donde si miramos bien, el bloque que se ha quedado con Samuel Doria Medina es un bloque bastante amplio, bastante heterogéneo y en gran parte el resultado del esfuerzo que ha llevado adelante José Luis Lupo. Es decir, más allá de no ser una persona extremadamente conocida, muy vinculada a los escenarios políticos, más al contrario, parece un técnico de perfil bajo, es un hombre muy efectivo en términos de generar cohesión, de generar acuerdos, generar alianzas, y seguramente eso va a servir muchísimo en el manejo del Parlamento, en un Parlamento que va a ser muy difícil, pero ahí José Luis Lupo parece que tiene muchísima experiencia en generar este tipo de acuerdos. Insisto yo, como psicólogo también, de que sus características personológicas le ayudan muchísimo para poder generar estas mesas de acuerdo, de búsqueda de consensos, de diálogo, etcétera, etcétera. Los otros candidatos a la vicepresidencia son ciudadanos nobles en político, difícilmente creo que podrían encarar la conducción del primer poder del Estado como es la Asamblea Plurinacional. Si bien la figura en una elección es el candidato presidencial, pero también no deja de ser cierto de que el vicepresidente puede sumar a los lugares donde no llega el candidato presidencial. Lecturando lo que pasa con Lupo, Samuel no pudo entrar 100% a Santa Cruz, es por eso que decide un candidato de Santa Cruz de Valle Grande. Yo creo que estás apuntando muy bien, Never. Creo que José Luis Lupo tiene una virtud, es un hombre de pueblo, es un hombre vallegrandino que tiene la facilidad de dialogar con la gente de a pie, tiene una capacidad de comunicación muy interesante porque es un hombre de pueblo, es un campechano si se quiere, y por lo tanto eso le permite decirle a la gente lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, en el lenguaje que corresponde hacerlo en una campaña que va a ser durísima, 3 meses de una campaña dura, pero donde la principal preocupación de la gente no está vinculada al equilibrio generacional de experiencia y juventud, no va por ahí, sino más bien, ¿quién nos va a sacar de la crisis? Esa es la gran pregunta de los bolivianos, ¿quién nos va a sacar de la crisis? Y José Luis Lupo refuerza esta imagen que tiene Samuel Doria Medina respecto a que es un candidato economista, que sabe invertir los recursos, etcétera, etcétera, pero ha decidido como compañero a alguien que tiene experiencia en la gestión de crisis económica y además alguien que sabe cómo hablarle a la gente fuera de los centros urbanos grandes, fuera de los medios de comunicación grandes, y creo que eso le va a servir muchísimo a la estrategia de campaña que ha definido el equipo de Samuel Doria Medina. Creo que ahí ha sacado de Tuto Quiroga y de Manfred Reyes Villa, y me queda ahora no termina de esclarecer cuál va a ser, quiénes van a ser la propuesta del MAS. Bien. O sea que analizando, no es un equilibrio social, pero sí es un equilibrio territorial. No. Creo que en este momento la gente no está pensando en un equilibrio ni de orden generacional, ni de género, hombre-mujer, tampoco territorial, Never. La gente lo que está buscando es un equipo que le dé al país que a partir de noviembre, cuando asuma el nuevo gobierno, vamos a salir de la crisis económica. Y creo que los mensajes que Doria Medina ha estado van a ver absolutamente reforzada la capacidad técnica de un hombre que ha ocupado altísimos cargos en los organismos internacionales para refrendar que su propuesta de que en 100 días vamos a comenzar a salir de la crisis puede ser una realidad. Creo que ahí apunta la estrategia de campaña de Doria Medina y por eso es que tiene este acompañante de campaña, más allá de criterios regionales, que por supuesto Lupo los tiene y eso le suma, no se puede negar, es un vallegrandino, es un hombre del Oriente, y además es un hombre que no es de la partidocracia, es un hombre que viene de lo técnico, de la sociedad civil, de los profesionales exitosos que tiene nuestro país, y él es uno de ellos. Entonces creo que le complementa de sobremanera a la estrategia que ha definido
el equipo de Samuel Doria Medina. No queda muy claro, no queda clara cuál es la estrategia de Jorge Quiroga, o por lo menos no pareciera ser muy agresiva, muy interesante, porque por la elección de su vicepresidente pareciera estar orientada a un target muy reducido, que es la gente que tiene, los jóvenes que tienen acceso a la tecnología. Y por otro lado, en el caso de Manfred Reyes Villa o en el caso del candidato Jaime Dunn, sus acompañantes son extremadamente débiles y no parecieran aportarles mucho a su candidatura. Evia, mi colega, tiene consultas también esta noche. Níbar. Gracias, Never. Saludo a nuestro invitado, el doctor Bedregal. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en este importante análisis, tengo tres preguntas. La primera, decía usted, no es precisamente hoy se está fijando la población en un candidato generacional. Sin embargo, Tuto Quiroga, sin embargo, vemos a Rodrigo Paz Pereira, que apostaron por jóvenes. Ninguna experiencia en política, experiencia empresarial sí, pero hoy están preocupados de la parte económica, cómo salvar Bolivia de la crisis económica, ¿no? Esa es la transversal. Pero el vicepresidente, ¿cuál es la tarea principal del vicepresidente? Es la parte legislativa, es la parte legislativa y fiscalizadora. Tal vez un excelente ministro, y esto se lo repito, que ya he tenido anteriores entrevistas referidas a Lupo, decían, es un perfil impecable, con un amplio currículum que realmente sorprende. Pero para vicepresidente, decían, yo creo que mejor para ministro, decían otros. Y quiero enlazar esa pregunta de que si realmente corresponde el brillante currículum que tiene Lupo para vicepresidente o para un ministerio, o para el ministerio que corresponde, por supuesto. O en su defecto, quiero unir a esta consulta también, que tiene que ver con lo que significa si ya están empezando a haber guerra sucia y si lo que se ha viralizado en las redes sociales acerca de un video que los responsabiliza de corrupción a Lupo ya es una guerra sucia o no. Veamos el video y la respuesta de nuestro invitado Bedregal. José Luis Lupo fue investigado por el desvío de 50 millones de bolivianos en gastos reservados. En abril de 2011, el Ministerio Público abrió una investigación por el presunto desvío de 50 millones de bolivianos provenientes de los gastos reservados del Estado. El principal implicado, José Luis Lupo Flores, exministro de Hacienda y hoy candidato a la vicepresidencia. La denuncia fue presentada por Fernando Aliaga, exdirector administrativo del Ministerio de Gobierno, quien declaró que recibió el millonario monto de Carlos Calvimontes, también exfuncionario de esa cartera. Según su testimonio, esos fondos, en vez de usarse para fines de seguridad, fueron canalizados hasta el entonces ministro de Hacienda, José Luis Lupo. Este escándalo sacó a la luz un entramado de manejos oscuros durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer y Jorge Tuto Quiroga, donde Lupo ocupó 5 ministerios clave. Sin embargo, como muchos casos de corrupción en Bolivia, el expediente fue enterrado sin consecuencias. Hoy, más de una década después, el mismo José Luis Lupo vuelve a la escena política, esta vez como el hombre de confianza de Samuel Doria Medina. Haremos lo que conforme a norma nos manda. Hoy no será una excepción. Ahí estaba ese video, por supuesto referido a Lupo. ¿Es guerra sucia ya o cómo se lo debería considerar esta información? Es parte de la lucha electoral y no hay que desmerecerla como guerra sucia, sino es parte de la lucha electoral, pero aquí lo que corresponde es quien tenga las acusaciones tiene que demostrar las pruebas, ¿no? Como dice este video, seguramente encomendado por el partido en función de gobierno, por los adversarios, pues han pasado más de 20 años, estamos hablando de 30 años desde que fue José Luis Lupo ministro
en los distintos gobiernos. O sea, es decir, ¿por qué no se hicieron las acusaciones adecuadas en su momento o ahora se quiere? ¿Cuáles son las pruebas que existen al respecto? En fin, ¿no? Claro, ahora uno puede decir cualquier cosa, pero el manejo de toda la información lo tiene el gobierno. Si el gobierno tiene realmente pruebas al manejo de esos recursos que eran absolutamente legales en ese momento, pues tiene que decirlo, tiene que demostrarlo, anunciarlo ante los medios de comunicación. Lo que tiene que hacer es presentarlo ante las instancias competentes que corresponde. José Luis Lupo es una personalidad y un técnico altamente capaz que ha ejercido funciones en los organismos multilaterales más prestigiosos del hemisferio. No estamos hablando solamente de un economista exitoso, alto funcionario de los organismos de cooperación multilateral. Y aquí, Níbar, hay una condición para ocupar esos cargos, y es justamente no tener ningún tipo de atisbo de corrupción, porque una CAF, una Corporación Andina de Fomento, de Desarrollo, un Banco Mundial, no te contratan, pues, y no te ponen en los niveles más jerárquicos e importantes de sus organismos, no te ponen al frente cuando existe algún atisbo de corrupción. O sea, queda claro que este tipo de aseveraciones no tienen ningún asidero, ¿no? Caso contrario, lo que corresponde es quien quiera plantear alguna duda al respecto, lo que tiene que hacer es con absoluta responsabilidad hacer las denuncias pertinentes para que se esclarezcan en el marco de lo que establece la justicia boliviana. Pero aquí lo que estamos viendo es pues solamente ataques de orden político ante la figura que proyecta José Luis Lupo, una personalidad importantísima, no solamente en el ámbito nacional, creo que en el ámbito internacional sobre todo, y un técnico que va a fortalecer muchísimo la campaña de Doria Medina, y a eso se debe, yo creo, estos comentarios o estas aseveraciones sin ningún fundamento. Si lo hace cualquier dirigente político o algún funcionario de gobierno, hay que recomendarle que haga lo que tiene que hacer, es decir, una denuncia sustentada, adecuadamente corroborada, que permita esclarecer cualquier duda que pueda existir sobre esta tremenda personalidad que creo va a dar muchísimo que hablar y que efectivamente va a poder no solamente contribuir a la salida de la crisis económica, sino que además, por sus características personales, va a poder generar acuerdos y consensos en el Parlamento. Don José Luis Bedregal, y también hay videos, ¿no?, que también se han vuelto virales, no solamente de este lado para Samuel Doria Medina, sino también para el candidato a la vicepresidencia de Tuto Quiroga. Veamos este video. Tuto eligió al hijo del que quebró el banco fácil. Tú te matas trabajando y Tuto elige como vicepresidente al hijo del que quebró el banco. Sí, ese banco que dejó a miles sin ahorros. El papá de este tipo fue parte de esa estafa. Y ahora el hijo, sin experiencia en el Estado, quiere manejar el país contigo y conmigo. ¿Dónde están los méritos? ¿Dónde está el respeto por la gente? Parece que Tuto está más preocupado por conseguir financiamiento que por Bolivia. Búscalo tú mismo. Banco Fácil Escándalo. Velasco Yango Bolivia. Está todo ahí. ¿Así vas a confiar tu voto? ¿Guerra sucia o no? ¿Hay algo de verdad o no? Don José Luis Bedregal. La guerra sucia, Aníbal, siempre se basa sobre verdades a medias, ¿no? Y lastimosamente eso es lo que vamos a ver estos próximos 3 meses, ¿no? Yo no conozco al candidato a la vicepresidencia, el señor Quiroga, primera vez que escucho de él, no tengo mayores antecedentes, pero lamento que en la guerra política, la lucha electoral, tenga todos estos elementos. Creo que no es lo más sano, no es lo más saludable. Lo que deberíamos hacer es estar discutiendo sobre las propuestas que plantea uno u otro candidato a la vicepresidencia, si tienen experiencia
virtudes para saber si van a poder manejar bien la economía del país o el Parlamento, sabiendo que además el vicepresidente no solamente va a ser el segundo hombre del Estado. Claro, me decían en algún medio, sí, pero no es el ministro de Economía, no se va a encargar de la economía, pero por supuesto que sí, va a tener una incidencia altísima porque va a tener la posibilidad de ser la cabeza de las delegaciones que vayamos a enviar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la CAF, al BID, a negociar con los Estados Unidos, con la Unión Europea. Qué mejor que vaya el segundo hombre del Estado, pero plenamente formado y con capacidad, no como nos pasa ahora, que tenemos un vicepresidente que habla sobre las piedras y si estas hablan o no hablan, ¿no? No, necesitamos un hombre muy preparado para sentarse con la Unión Europea, para los norteamericanos y decirles, este es nuestro proyecto de desarrollo, este es nuestro proyecto para comerciar con ustedes, con los asiáticos, con todos en el mundo, y decirles, confíen en nosotros porque tenemos un Estado muy serio, muy hábil, un Estado en el que pueden confiar. Necesitamos un vicepresidente que tenga esa cualidad. Ahora bien, los ataques que estamos viendo ahorita en las redes sociales son parte del folclore electoral, pero no, son lamentables. No, yo creo que lastimosamente van a jugar un rol en Ibar, eso no se puede negar, pero no debería ser lo fundamental. Lo que tendríamos que hacer es más bien escuchar a estos candidatos a la vicepresidencia para saber cuál es el más preparado, quién tiene mejor currículum, quién tiene mejor visión, quién está sólido, porque aquí lo que necesitamos es un binomio y un equipo que acompañe al candidato a la presidencia que nos garantice que vamos a salir de la crisis, porque esta incertidumbre que estamos viviendo es terrible, que no saber si vamos a tener gasolina, si vamos a tener diésel, si el dólar va a superar los 20 bolivianos. No, esa es nuestra gran preocupación, no los ataques que están diseñando los equipos políticos. Don José Luis Bedregal, quiero terminar con esta pregunta que es, por supuesto, bien conocida, se la viene practicando, es parte de la realidad. Que muchos dirán, cada vez que la situación se va acrecentando en tiempo para poder dar a conocer los candidatos, la lista de candidatos, por supuesto hay un precio, ¿no? Porque no es desconocido. A varios le habrán dicho, ¿quiere ser candidato? Lamentablemente hay un costo. Hay un costo. Este costo, incluso para hacer campaña, ¿no? Puede oscilar entre los $5,000, $10,000, $15,000, incluso hasta $30,000, dependiendo diputación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero el pueblo termina cobrándole una factura muy alta al partido. Porque el pueblo quiere candidatos que estén cerca de ellos. Pero muchas veces el partido termina poniendo candidatos que tienen la billetera para hacer campaña. En fin, ¿cuál es el precio que hoy pasa por esa situación? No solamente un partido político, sino cualquier partido político podría tener estas circunstancias. Existe una recomendación, existe un diagnóstico, existe una solución a esto que es prácticamente conocido dentro del ámbito de la campaña electoral. Esta preocupación que bien señala Níbar es algo que se tiene que erradicar de la práctica política definitivamente, pero no hay que generalizarla. Nosotros somos aliados, por ejemplo, del Frente de la Unidad, como todos saben, y ahí no hemos escuchado en ningún momento que exista algún pedido de dinero para ser candidato. O sea, está claro que ni y en otros partidos tampoco. Efectivamente, como usted bien señala, hay algunos candidatos o algunos partidos, no sabemos si por instrucción de sus candidatos o por la viveza de algunos de sus operadores, están seguramente recaudando dinero sobre pretexto de financiar la campaña. Entenderán que esto no ocurre con la campaña de Samuel Doria Medina, que no necesita recurrir a estos aportes que son mínimos
para una campaña que en Bolivia es absolutamente costosa. Las campañas en Bolivia son muy costosas y por lo tanto aportes de esa naturaleza no van a cambiar la dirección ni el resultado de lo que se vaya a hacer, y podemos decir con absoluta convicción, certeza y responsabilidad que en el bloque de la Alianza de Unidad que está encabezando el empresario Samuel Doria Medina no se le pide absolutamente un peso a cualquiera de los que vayan a ser potencialmente candidatos. De hecho, a esta hora le puedo decir, a las 11 de la noche de hoy, que las listas no están cerradas siquiera en el bloque de la alianza, porque las está definiendo el candidato a la presidencia, no por otros criterios, sino por estrategia electoral, criterios de participación, de equilibrio, de equidad, en fin, criterios de carácter estrictamente políticos que permitan garantizar una victoria electoral. Y cuando uno tiene esos criterios, por supuesto que no importa si candidato A, B o C tienen dinero o no tienen dinero, si van a poner plata o no van a poner plata. No niego, Níver, que puede existir otros candidatos que no tienen opción de victoria, que lo que ven en un proceso electoral es un canal, es un mecanismo, es un escenario de recaudar platita para metérsela en el bolsillo y luego desaparecer 4 o 5 años. ¿De que eso existe? Existe. Pero lo mismo le podría decir, y termino con esto, yo soy miembro de un partido con personería departamental, pero participamos en la política boliviana, Sol.bo, y nunca nadie podría decir que se le ha pedido un solo peso para ser candidato. No son esos los criterios que definimos para armar un equipo y armar una estructura. No niego que eso existe en otras organizaciones políticas, pero tengo que ser absolutamente enfático. En la Alianza de la Unidad no se le pide un solo boliviano a nadie para ser candidatos. Hoy yo creo que todos están haciendo lo que pueden para llegar a las listas y veremos cómo se terminan confirmando estas listas. Muchísimas gracias, don José Luis Bedregal, por estar con nosotros aquí en el programa. Al contrario, el agradecido soy yo, honrado soy yo, y por supuesto siempre estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Muy bien, así culminamos. Bueno, se pone color hormiga, se puede decir, ¿no? Claro. Hasta el lunes, 12 de la noche, se va a poder conocer ya un poco más con claridad las listas, cómo han quedado los binomios, y se valorará también, evidentemente, la propuesta política a partir de ese momento. Exacto. La propuesta corre a partir de ese momento, cuando ya tengamos bien definidos los binomios, y espero que se vayan preparando también para el debate, porque me imagino que sí o sí tiene que haber debate. Y es importante que el vicepresidente conozca, ¿no?, lo que propone el candidato presidencial, porque hubo candidatos vicepresidenciales que no sabían qué proponía el candidato presidencial, ¿no? Creo que falta contacto, un poco por ahí, de poder conocer un poco más de cómo es el manejo de la institución pública, muy diferente a la empresa privada, diferentes perfiles de los candidatos vicepresidenciales, con un análisis seguramente y perspectiva política desde cada partido, ¿no? El aporte que puedan generar o hacia dónde están apuntando, porque hay que también conocer la estrategia política que viene detrás de cada candidato. Exacto, sobre todo eso, porque no olvidemos de que hay mucho que analizar en el contexto de lo que se viene ya en campaña. Dados los binomios, esto se va a ir mucho más intenso y seguramente, así como hemos visto videos que podrían ser guerra sucia, como decía el mismo José Luis Bedregal, estos videos que uno como medio serio no debería difundirlos, pero se los da a conocer porque son al fin y al cabo parte de una guerra sucia que nace de, ¿cómo?, dijo José Luis Bedregal, de una mitad verdad y una mitad mentira. Entonces, el ciudadano tiene que estar consciente a partir de ello de que este tipo de videos se dan en las redes sociales, medios que no pueden ser precisamente, o fuentes que no son precisamente serias. Pero aquí nosotros damos a conocer estos videos para que usted discierna mejor, tenga mayor criterio y sepa exactamente que este tipo de videos tiene parte verdad y tiene parte mentira. Y tiene un efecto. Y tiene un efecto, bastante. Muy bien. Cerramos. Buen descanso, buen fin de semana. Vamos a buscar al gato.